eh, empezar a grabar la clase. Gracias, perdón, Ulimar, yo sé que está aquí conectada. Voy a dejar de compartir acá. Yo sé que está conectada Ulimar. Vean, Ulimar aceptó. Gracias de verdad, Ulimar, por aceptar la invitación. Buenas noches, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Ella se acaba de examinar recientemente. Saben que cuando hay oportunidad de invitar a alguien que haya pasado por la prueba recientemente, me gusta invitarlos, ¿verdad? Gracias, de verdad. Yo sé que no es fácil para Ulimar. Yo sé que está en alguna actividad familiar y está ahí con más personas y en medio de todo, pues buscó el espacio para querer compartir con nosotros y de verdad valoro mucho eso, Ulimar. ¿Por qué lo hacemos y por qué trato de que pase esto? Porque a veces estamos a punto de querer tirar la toalla, a punto de rendirnos, de decir, no, esto no es para mí, no se puede más, pero le digo, sí se puede. Entonces, todos pasamos por diferentes luchas, todos pasamos por diferentes dificultades, pero cuando tenemos un objetivo claro, no importa lo que tenga que hacer, las cosas se van a dar si creemos en nosotros y damos lo mejor de nosotros y sobre todo si dejamos que Dios se haga cargo, ¿verdad? De nuestros planes. Así que, Ulimar, bienvenida. Si nos pudiera compartir, por favor, en qué estado presentó, cuántas veces ha presentado, cuánto tiempo le llevó prepararse, perdón, para la prueba y qué fue lo que más le ayudó, ¿verdad? Para que nos pueda compartir esos tips, que sé que para los que están conectados, pues va a ser de mucha ayuda. Así que bienvenida, Olimar. El tiempo es, yo creo que ahí se Por- está. Ante todo, buenas noches a todos. Me alegra mucho que me haya dado la oportunidad de poder compartir y ser parte de este hermoso paso que se da. Eh, Duré prácticamente, yo me inscribí, creo que hace 2 meses fue que inicié estos estudios. Noviembre tomé la decisión, dije, esta es la carrera que quiero hacer, me gusta mucho lo que estaba leyendo y lo que estaba conociendo por parte y de la mano de otras personas que también ya están graduadas, tienen esa ¿Mm? profesión. Presenté el primer examen, el 21 de diciembre, que fue cuando lo conocí, porque ya yo estaba viendo los videos, buscaba así por internet alguien que pudiera estar casualmente. Katherine, una amiga mía que estuvo con usted, la escuché en estos videos, la voz de ella es muy particular y cuando dije, tú estás metida en esto, ¿tú qué, cómo es esto? Nada, tienes que inscribirte con el profesor Aarón, estoy seguro que eso es lo que va a hacer que abra tu entendimiento. Yo estoy en China, yo no conozco nada de esto, yo no sé por qué todo me suena así como latas tirándose por una escalera, yo no entiendo esto. Entonces me dijo, inscríbete y porque los videos que se hace vía YouTube son una maravilla, pues uno agradece ese, yo no sé, fue como algo mágico porque yo empecé a escuchar los videos en YouTube y la escuché fue a ella haciéndole preguntas a usted, dije, está bien, tengo que hablar con ella. Me hizo ese link, que fue cuando lo conocí, el 21 de diciembre presenté el primer examen, saqué 60 sobre la base y no lo pasé. Y dije, no, me voy a inscribir con el profesor. Que fue cuando lo contacté y dije, profesor, esto es lo que yo quiero. Le doy gracias por eso, porque en 15 días yo entendí de qué manera las palabras claves existían en este examen. Y decía, si yo hubiese presentado esto antes con este profesor, hubiese pasado el primero. Y lo este 12 de enero, gracias a Dios, y gracias a usted por la ayuda tan constante, el estar ahí pendiente de los mensajes, de los textos, de los test. Día antes de presentar me mandó muchos de los exámenes que tenían todas esas preguntas y se lo digo a todos que están aquí, 90% de lo que da este profesor aquí aparece en el examen. Todas esas preguntas tienen. Lo bueno de esto es que puedes tener la lógica a través de todos los videos que él hace, puedes entenderlo y captar esa, ¿cómo se llama? En verdad que es evidente que estás presentando en el examen y le aparece uno la vocecita del profesor. Yo pensaba que eso era mentira, pero sí, aparece palabra clave. Las palabras, tienes que empezar con la palabra clave. Es excelente
tener esa memoria y esa satisfacción. Yo cuando salí del examen, la chica me colocó el examen boca abajo. Yo dije que me iba a tomar la foto feliz, porque yo ese día declaré que ese día era el último día que iba a presentar el examen y lo iba a pasar. Y ella me dijo, tú declaraste tu verdad. Y pues, ¿qué pasa? Yo le doy gracias a Dios y a usted, profesor, porque usted está haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso a través de las redes sociales. Y por supuesto que se tiene que ser viral porque hay mucha gente que ve en esta carrera frutos, pero tiene que ser eso, perseverar, estudiar, anotar. Y yo llegaba en la noche a las 10 y algo de la noche de mi trabajo y seguía estudiando y eran las 1 de la madrugada y todavía seguía estudiando y a las 7:30 de la mañana me volví otra vez a parar y así fue. Le doy gracias a Dios y a usted, profesor. Gracias, gracias, Olimar. Ahí preguntan en qué estado presentó. La Florida, Orlando. Orlando, Florida, ¿sí? Miren, yo quiero agregar o acotar algo a lo que Ulimar menciona, ¿no? Ella dice, yo me levantaba, y yo sé que Ulimar por el horario incluso no podía conectarse a clases y le tocaba madrugar, pero les digo, miren, para poder tener realmente los resultados, el único responsable de lo que pase o lo que deje de pasar en nuestras vidas o en nuestros proyectos, nuestros planes, ¿quiénes somos? Nosotros mismos, ¿sí? Y prueba de eso, les digo, o sea, no, gracias de verdad, yo siempre lo menciono, pero recuérdense que más que la persona que esté acá, o más que el contenido, es la decisión de cada uno, ¿verdad? Y el empeño y el esfuerzo que cada uno le ponga, ¿verdad? Porque Olimar dice, es decir, madrugar 4 de la mañana, ponerse a estudiar es porque hay un compromiso, porque estoy decidida a que las cosas pasen, ¿verdad? La teoría, el contenido está ahí, la información está ahí, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho también, perdonen, yo no me quedo con información, ustedes saben que lo que yo les pueda compartir de recursos, o sea, todas las herramientas que sean necesarias están a disposición, es decir, que con todo gusto, pero tenemos que estar comprometidos porque la teoría está ahí, todo puede estar ahí, incluso pues, o sea, hasta en redes sociales hay información, ¿verdad? Que podemos recopilar, pero cuando nosotros estamos comprometidos las cosas suceden, ¿verdad? Yo sé que no fue fácil, yo vi las notas de Ulimar, de verdad, o sea, eran hojas y hojas y hojas escritas a mano. Entonces, eso significa que hay trabajo detrás de todo eso. A veces es bonito ver la sonrisa y la foto con, ¿verdad? Con el resultado, porque yo vi esa foto, ¿verdad? Y ahí se ve la sonrisa, pero lo que nadie ve es lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Y para que llegar a ese punto hay un trabajo arduo. Yo siempre lo he comentado, yo tengo algunas metas escritas que las tengo como muy claras, pero saben que una de mis metas en alguna oportunidad, no es el objetivo ahorita, pero en alguna oportunidad lo voy a comentar, pero una de mis metas más altas es solo decir una frase en un lugar específico, con personas específicas, ¿no? Pero es únicamente decir, lo logré. Pero es una de mis metas más altas. Y le digo, nadie sabe, es decir, para poder llegar a decir eso, todo lo que hay detrás de eso. Pero bueno, seguimos trabajando en eso y de verdad, Oscar, ahí está el resultado, ahí hay algunos mensajes, ¿verdad? Dice acá, Elaine, La gente de Laine, oro por eso. Acuérdate de que estamos en la cima pronta juntas. Amén, muchas gracias. No había comentado porque estaba ocupadita con el nene, pero tomar un poquito de tiempo. Me emocioné cuando ella me envió la foto. Creo que fui de las primeras privilegiadas. Y me Claro. emocioné tanto porque me reflejé en ella. Yo, mira qué lindo. Y después me envió una cuando estaba en reunión con las muchachas de la iglesia, creo, celebrando. O sea, que tu victoria es nuestra victoria porque nos da ese ánimo de que sí se puede. Y yo también madrugo, aunque a veces me quedo dormida. Pero hay que seguir trabajando para. Así que muchas felicidades. Dios te continúe bendiciendo. excelente. Dios me lo bendiga. Oro a Dios porque tengamos este propósito enfocado, porque es una carrera hermosa, no es el final, es el principio de algo que va a crecer y la palabra clave existe. El interés compuesto es una palabra maravillosa, es sembrar todos los días un poquito más y esto va a crecer y así que bueno, éxito a todos. La octava eh, maravilla. y nada. Ay, sí, eso es verdad, eso es perfecto para uno cuando uno sabe que tiene gente alrededor y gente como usted, profesor, que lo apoya 100%. Gracias, gracias de verdad, Olimar, ¿no? Y como nuevamente vuelvo y repito lo que acaba de decir Olimar, ¿no? Miren, estamos en una, realmente viene siendo una mega tendencia porque saben la fuerza que el mercado hispano está tomando en Estados Unidos.
¿verdad? O sea, las estadísticas, es decir, los números, pero ha tomado un gran mercado y ustedes ven, o sea, por la parte de seguros, en la industria donde estamos, es un mercado que no se ha explotado, o sea, todavía no ha hecho un boom, ¿verdad? Y a prueba de eso, ustedes se han dado cuenta que hasta hace muy poco es que empezó a salir más información en español, más exámenes en español, porque anteriormente el exámenes todo era inglés, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que cada vez y las empresas más han invertido en la parte hispana, ¿verdad? En la parte español, ¿verdad? O sea, es decir, que esto está tomando auge y nosotros podemos ser parte de esa tendencia, porque el mercado sigue creciendo, ¿verdad? Y sabemos que en Estados Unidos, pues, el seguro, o sea, seguro es para todo, ¿no? O sea, realmente los beneficios que podemos obtener, no podemos estar sin un seguro, ¿verdad? El hecho de que si yo me enfermo para ir a parar al hospital, los costos son demasiado altos, ¿no? Entonces, llega a ser de mucha bendición poder ayudar a muchas personas y de esa forma, pues igual también nosotros seguimos creciendo, ¿verdad? Entonces, esto va a ir en crecimiento. Ahora toca, pues, tomar la decisión de parte nuestra, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a? Miren, me pasó un caso, ya no les robo más tiempo, pero esto me hace recordar, yo tengo un amigo muy cercano, incluso fue la persona por la que inicié en el mundo de seguros. Los que tienen el libro, pues ahí menciono su nombre. Él empezó junto con otro amigo en la parte de seguros. Él siguió y su amigo, pues, no, esto no es para mí. Bueno, 5 años después, su amigo se topa que empieza de nuevo en el mundo de seguros y mi amigo, al cual pues me ingresó en esta industria, por el que inicié en esta industria, ¿verdad? Ya tenía, o sea, les digo, ya tenía unos ingresos bastante atractivos, ¿verdad? Me reservo el número, pero bastante atractivos. Es decir, que cuando se reencuentran, porque él estuvo conmigo en clase, yo lo puedo decir, o sea, es decir, que empezaron juntos y tuvo la oportunidad de poder crecer. Pero bueno, él no pudo continuar, decidió no continuar, cambió su trabajo, ¿verdad? Y 5 años después se reincorpora, ¿verdad? Cuando uno estaba acá, el otro estaba empezando apenas. Entonces, obviamente existe el hubiera, ¿verdad? Bueno, no existe el hubiera, al contrario, ¿no? Que decimos, lástima, ¿por qué me salí? Y por eso Henry Ford dice, son más personas las que se retiran que las que fracasan. No es que hayamos fracasado, es que nos retiramos antes de tiempo y nunca llegamos a ver el resultado. Así que, de verdad, Olimar, mucho éxito en la carrera, a dar lo mejor, a hacer que este esfuerzo valga la pena y como siempre lo decimos, ¿verdad? Está de más decirlo otra vez. Nos vemos en la cumbre, porque así va a ser con la ayuda de Dios. Amén. Suerte a aquellos que están empezando y que de verdad ahorita me leí un mensaje que el viernes alguien presenta, mucha suerte en el nombre de Dios, que salga todo muy bien. A todos les auguro lo mejor en esta vida y que nos veamos pronto en la cima juntos, ¿ok? Así es. Gracias. Primero, bendiciones. Gracias por compartir, Olimar, y bueno, a seguir trabajando. Estamos ahí siempre en contacto. Disfrute con la familia y nos vemos en la cumbre. Que Dios me la bendiga. Por Mucho aquí, éxito. por aquí, voy a seguir por aquí, gracias. Perfecto, claro, bienvenida. Bien, vamos a continuar entonces. Gracias, gracias Olimar por este mensaje. Saben que trato de, a la medida posible, de verdad, yo valoro mucho porque sé que es tiempo, ¿verdad?, que pueden dedicar a otras actividades y pues bueno, han decidido tomar esos minutos y gracias por compartir porque eso sirve de motivación. Si uno pudo, todos podemos hacer. Solo no desistamos, veamos dónde estamos, qué estamos dispuestos, qué es lo que realmente queremos y demos todo, qué tengo que hacer para que las cosas sucedan. ¿Ok? Así que vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Ahora sí, entramos de lleno a nuestra clase. Hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con, ¿qué dijimos? Medicare. Medicare. Gracias. Vamos, un poquito, déjenme sacar las herramientas y vamos a ver acá. Dice, ok, hago la primera pregunta porque ustedes saben que pregunto mucho, pero esta también es pregunta de examen. Perdone que lo diga cada rato, es pregunta de examen, pero son temas que vienen en el examen. Entonces recuérdense que la parte teórica, miren, yo voy a ser muy sincero nuevamente acá y voy a hablarlo así.
nos vamos a la teoría y claro, y podemos llevar un orden, ¿verdad? Y nos vamos a, está el libro, está la plataforma, o podemos estar en otra plataforma y podemos llevar un orden, ¿verdad? Y ver toda la teoría, la historia, ok, ¿verdad? Pero les digo, sinceramente, el porcentaje de información que aprendemos acá en toda la parte teórica, en la práctica, es muy bajo. O sea, es decir, muy poca información nos va a servir de acá, ¿verdad? Obviamente son elementos claves, pero que sí, o sea, la información es muy poca la que nos va a servir estando en el mercado o en el campo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, dependiendo a qué tipo de seguro nosotros vamos, todas las aseguradoras cambian, o sea, cambia, o sea, los procesos van a variar, la información, o sea, el tipo de seguro sigue siendo el mismo, solo que la información va a variar, y entonces, pues bueno, toca otra vez, ¿verdad? Empezar a trabajar y adaptarnos a un tipo de información. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en clase, lo compilamos, lo resumimos, damos la síntesis, pero son los temas más relevantes que ustedes podrían encontrar en el examen. Por eso cada rato os digo, pregunta de examen porque hemos sacado mucho ruido. Claro, hay algunos conceptos que quizás se nos van de las manos, pero hemos sacado bastante información, ¿verdad? Que al final solo nos suma peso, pero da la misma información. La primera pregunta que ustedes pueden encontrar acá. A ver, Medicare, ¿quién lo provee? El El gobierno. Estado, Gobierno federal. el Estado, El gobierno. Gobierno federal. Gobierno ajá, federal. ¿El Medicare es financiado por quién? El federal y el estatal. por los, exacto, Oh, correcto, José, gracias. sí, por los dos, Federal y estatal. Ambos, ambos. Medicaid, ¿quién lo provee? Gobierno estatal. por el estatal, Pero recuérdense que tanto el Medicaid como el Medicare está regulado por el gobierno estatal. Federal. estatal, Lo provee el sí, federal, pero está, entonces es en conjunto y es financiado por ambos. Por eso es de que el Medicare o el Medicaid se regula a nivel estatal, está regulado bajo las leyes de cada estado, ¿verdad? Porque son los dos tipos de seguro. Miren, lo que hemos visto en el mapa, algunos recordarán que hemos trabajado el mapa, ¿verdad? Cuando hablamos de seguros está la parte privada o el gobierno. Entonces ya vimos que el gobierno, o sea, es lo mismo que la parte privada, solo que los nombres van a variar. Cuando hablamos de seguros de salud, en la parte privada tenemos los salud, perdón, seguros individuales y grupales, y bueno, ahí se desglosa cada uno, cada categoría. Por la parte del gobierno tenemos Medicare, Medicaid, Tricare, ¿verdad? Que es para militares, bueno, el Medicaid para personas de escasos recursos y el Medicare para todas las personas que pagan impuestos, que tienen un estatus, ¿verdad? Totalmente asegurado y que están legalmente en Estados Unidos. Son los tres requisitos. Entonces, ya mencionamos acá, preguntas de examen. Ahora, dice aquí, planes de seguro privado para personas mayores. Ahora, si el Medicare es proveído por el gobierno federal y estatal porque dice planes privados. El Por, GAP. por los GAP. Ok, por los GAP. Correcto. Veamos acá, veamos parte de la historia y vamos a ver algunas preguntas de examen. No, miren, déjenme decirles, Medicare, la información de Medicare, de lo que nosotros vemos aquí en clase, apenas es la punta del iceberg. ¿Sí? Porque en el examen ustedes no encuentran mucha información sobre Medicare, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes va enfocado a trabajar este tipo de cobertura, créanme que tienen que volver máster en este tema, ¿verdad? Porque la información cada vez va siendo más amplia, porque aquí les vuelvo y repito, solo vemos la punta del iceberg. Dice aquí, voy a sacar el lapicito. Dice, pólizas suplementarias de Medicare, más conocidas como, pues, Diga, Medigap, ¿sí? Entonces, pólizas suplementarias o pólizas complementarias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que son coberturas que complementan la cobertura del Medicare. Ya hemos visto en clases anteriores
vimos el tema de gastos médicos. A ver, ¿qué tipo de gastos provee el Medicare? Hospitales, Tóxico, ¿no? medicina Médico, Y eh, quirúrgico. y quirúrgico. A y Sí. B. A y B provee, pero A y B, correcto. Pero A y B son gastos o son coberturas mayores. son coberturas básicas. Un Mayores. básico. Básicas. ¿Quién me lo dijo? Básicas. Mm, SOR, Sir. No alcancé a ver. Sir, gracias, sir. Son coberturas básicas, ¿sí? Es como, ¿se recuerdan que vimos hace poco gastos médicos? Existen sí, básicos y ujú, mayores. Entonces, lo mismo pasa con las pólizas Medicare, las pólizas del gobierno, ¿verdad? El gobierno siempre va a poner lo básico. Entonces, por eso dice acá, a ver, Medicare es un, voy a retroceder un poquito y voy a hacer la pregunta para salir de la duda. Vamos a ver. Medicare es un proveedor de seguros o un proveedor de servicios. O sea, Seguro. Proveedor de seguro. correcto. Solo quería aclarar esto. ¿Por qué? Porque recuérdense que el gobierno provee un seguro, ¿verdad? Que es el Medicare, pero el Medicare lo que hace, no, ustedes no encuentran hospitales que sean del gobierno, no, son hospitales privados, son clínicas privadas, son médicos privados, todo es privado. Lo que hace el gobierno es pagar las facturas. Entonces, el gobierno provee la cobertura básica. Entonces, dice, el seguro complementario de Medicare, que más conocido como los Medigap, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los GAP, está diseñado específicamente para personas a la edad de 65 años que se han inscrito al Medicare. Ahora bien, ¿a qué edad normalmente una persona aplica el Medicare? 65. 65. 65. ¿Una persona puede aplicar al Medicare antes de los 65 años? Sí, No, ¿por Sí, qué? sí. sí, a los 63 años, siempre y 63 cuando, antes de la sesión. Por discapacidad. Y y enfermedades renales Correcto. Ah, por enfermedades renales, sí. ¿No? Esa es y pregunta discapacidad. ¿sí? Esa es pregunta de examen, ¿verdad? Sí. Una persona, ¿verdad? De tal edad que ha sido detectada con una enfermedad renal puede aplicar a qué tipo de cobertura y viene una lista y dentro de las cuatro opciones viene Medicare. Y ojo con eso, porque podemos ver Medicare, no, Medicare es para personas mayores, este no, lo descartamos. No, Medicare, una persona que queda discapacitada, recuérdense que esto lo provee el Seguro Social. Entonces, una persona que queda discapacitada totalmente, porque el Medicare solo, perdón, el gobierno solo cubre discapacidad total. Entonces, puede aplicar al Medicare si queda discapacitado o queda con una enfermedad renal antes de los 65 años. Muy bien. Correcto. Dice Sí, correcto, sí. Sí, sí, profe. cualquier persona que actualmente reciba la parte A y la parte B del Medicare es elegible para participar. ¿Qué dice aquí? Póliza Una de Medicare. póliza médica. Pregunta de examen. Mire que estamos empezando y ya empezamos a lanzar preguntas de examen, ¿verdad? Una persona que se ha inscrito a la parte C del Medicare, ¿qué requisito necesita? Ahí ve. Correcto. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Ujú. Porque no puedo aplicar a una C, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué significa eso de las letras, pero no puedo aplicar a una C sin Si no antes. tengo la A y B. Mm. A ver, en la parte de la clase anterior que vimos de gastos médicos, se recuerda, ¿puedo aplicar a una póliza de gastos mayores sin tener una básica? No, 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 no. tiene que Necesito, pasar por la básica para llegar a correcto. las mayores. Lo mismo pasa acá, Exacto. ¿verdad? La Es básica es la A y la B. Entonces, para Ujú. llegar a la C necesito pasar por la A. Y por la B. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la A? ¿Qué tipo de cobertura provee la A? Que también es pregunta de examen. básico. hospital, Hospital. Hospitales, Hospitales. ¿Y la B? servicios médicos. Correcto. medicina, no sé, esas cosas. Servicios médicos, ¿verdad? Sí, Entonces, servicios la médicos. parte A provee servicios hospitalarios, ¿verdad? Y la parte B, servicios médicos. Entonces, para que lo Sí. tengan, porque también son de examen. Entonces, dice aquí, miren, palabra clave.
un deducible. ¿Dónde encontrábamos el deducible? ¿Se recuerdan? ¿Dónde Los mirábamos gastos mayores. gastos mayores? Lo mismo pasa acá en el Medicare. Dice, el deducible hospitalario, hospitalario, dijimos, entonces parte A, La B ¿verdad? pasa entonces. Ajá. Parte A, hospitalario. Ok. ¿Sí? El deducible hospitalario de Medicare se aborda con el seguro complementario del Medicare. Oh, está hablando del deducible. Entonces está hablando de, si te recuerda que cada vez que vemos un deducible o copago, está hablando de gastos mayores. Gastos mayores. Dice, el deducible Sí, hospitalario de la parte A del Medicare se aborda con el seguro complementario. ¿Qué es el seguro complementario? El Medigap. Bien. Medical. diga. Entonces, quiere decir que se complementa con pólizas o coberturas privadas, ¿verdad? Entonces, se complementa. Lo que no da el gobierno, bueno, lo complementamos con la parte privada. Entonces dice, una póliza Medigap es una póliza de seguros suplementarios de Medicare. O sea, es un complemento del Medicare, solo que no lo provee no lo provee el gobierno, sino que son vendidas por compañías Privadas. para cubrir gastos o costos médicos que no cubren las partes A Ahí ve. del Y médico. ve. Entonces, por eso son gastos mayores, ¿verdad? A partir de la C, bueno, ya empezamos a ver acá los deducibles. Por eso son complementos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Miren, las pólizas Medigap no pagan los costos de la parte C y D del Medicare. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de estas letras. Pero, ¿qué significa? Es decir, ah, ¿por qué se le asigna una letra? Esto inició prácticamente o se estableció de esta forma a partir del 2010. Existen 10 planes, ¿verdad? Medigap. Pero ¿cuál era el propósito? Miren, si ustedes compran una póliza individual de gastos mayores para su familia, vamos a suponer poner un promedio, ¿verdad? Una familia de 4 miembros. Eh, por lo general, las pólizas andan alrededor de entre 500 a $1,000, ¿no? Es el promedio de una póliza de gastos mayores. Ojo, gastos mayores para una familia, dos padres, ¿verdad? O sea, papá, mamá y los hijos. Ahora, esto es para edades promedio. ¿Qué pasa con personas de la tercera edad? Se supone que entre mayor es la persona, el riesgo, ¿qué? Es más alto. Es mayor. Mayor. Entonces, imagínense si para una persona promedio, los costos son altos, para una persona de la tercera edad, el costo de un seguro de gastos mayores sería altísimo. Claro. Entonces, para reducir esto, voy a poner el ejemplo y lo vimos cuando vimos gastos mayores. ¿Se recuerda que vimos los planes de cafetería? ¿Alguien se recuerda de esos planes? Sí, usted lo explicó. ¿En qué consisten los planes de cafetería? Alguien que me diga. Que le dan como una tarjeta prepagada a la Ajá, sí. compañía y que puede utilizar siempre ese dinero en esa tarjeta para elegir el plan que que la persona pueda comprar, ¿no? ¿Mm? Correcto. Con el dinero de esa tarjeta prepagada, Con una básicamente. tarjeta. Ajá. Gracias, Patricio. Exacto. Es decir, que tenía ese dinero en esa tarjeta prepagada. Entonces, ¿por qué son planes de cafetería? Porque va a comprar lo que necesita, Le hace falta. ¿verdad? Entonces, acá, en los planes de Medicare, como son para personas de la tercera edad, para no elevar los costos, ¿verdad? Hasta las nubes, entonces se establecen 10 planes. ¿Por qué? Sí. Porque, Para que sean entonces menores los costos. sí, o sea, cada quien va a usar lo que necesita. Claro. Claro. Entonces, si Sí. una persona necesita estar comprando insulina, ¿verdad? O medicamentos, bueno, en vez de comprar todo el paquete que no va a utilizar, solo compra Que le hace falta. lo que hace falta. En este caso sería la Mm, E, ¿verdad? Que es la que da medicamentos. Ahorita claro. ir hablando un poquito de algunas pero según el tipo de cobertura, bueno, una persona que tiene que que la hospitalizan constantemente y que, bueno, tiene que estar internado,
Bueno, entonces, ¿qué tipo de plan necesita? Pone el F o el G, ¿verdad? Que son gastos médicos. Entonces, dependiendo de lo que va necesitando, es lo que va a ir agregando a su póliza. ¿Por qué? Porque eso permite que la póliza no se eleve, ¿verdad? O los costos no aumenten Sí, considerablemente. Entonces, sí. estas pólizas, ojo acá, estas pólizas fueron estandarizadas por la Nike, ¿verdad? ¿Quién es la Nike? La Asociación Nacional de Comisionados de Seguro. ¿Quiénes son ellos? Eso lo contesté mal. ¿Eh? ¿Quiénes son? Regulan. Miren, cada estado, vamos a ver, ¿quién es la máxima autoridad en la industria de seguros de cada estado? La Nike. Comisionado. El comisionado, No. Ah, ¿sí? Ujú. El comisionado. Entonces, el comisionado es nombrado ¿por quién? Por Por el el, Por la NAI, por la NICE. por la NAI, gobernador. Por el gobernador, correcto. Ujú. Sorry. El comisionado es nombrado por el gobernador. Ojo que esa puede ser pregunta de estatutos en algunos estados, ¿sí? el gobernador del estado. El gobernador del estado, correcto, Patricia, ¿sí? Entonces, el gobernador del estado nombra al comisionado. El comisionado es la máxima autoridad en la industria de seguros de cada estado. Entonces, viene cada representante de cada estado y conforman la NAIC. Por eso es la Asociación Nacional de Comisionados, es decir, el representante de cada estado. Entonces, se reúnen y ¿cuál es el propósito? Estandarizar este tipo de pólizas, ¿verdad? Entonces, para que las coberturas, ¿verdad? Sean estándar en todos los estados, porque cada estado tiene sus propias leyes, para que no haya muchas variantes, entonces ellos las regulan. ¿Cuál es el objetivo? Dice aquí, para ayudar a los consumidores a comprenderlas, a comprarlas y tomar decisiones de compra informados, ¿verdad? Entonces, ya saben que tienen estos planes de que vemos acá, según lo que ellos necesitan es lo que van a comprar. Por eso se estandarizaron de esta forma y se establecen por letra. Tito, voy a borrar aquí y vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas? ¿no? Muy bien, veamos aquí. Listo. Déjenme sacar el lapicito. Dice aquí, ok, estos estándares se pueden encontrar acá en el suplemento de la Nike. Dice, las pólizas de suplemento de Medicare, ojo, siempre, perdonen que yo se lo repita muchas veces, pero les digo, miren, ubiquen palabras clave. De verdad, una palabrita nos da tanta información, ¿verdad? Estas pólizas de suplemento de Medicare a veces brindan beneficios preventivos de atención médica, como exámenes físicos. Exámenes físicos. Y dice, estas pólizas de suplemento, no está hablando del Medicare, sino está hablando del. Suplemento. Ok, a veces brindan beneficios de atención médica como exámenes físicos y anuales. A ver, ¿quiénes Sí. son los que brindan este tipo de beneficios? Esa es una preguntita que viene en el examen. ¿Qué tipo de cobertura nos provee o nos da beneficios de exámenes médicos anuales o exámenes físicos anuales? HMO. Correcto, los HMO. José me lo dijo, ¿verdad? Sí. Gracias, José. Los HMO, la Organización del Mantenimiento de la Salud, ¿verdad? Que provee beneficios preventivos, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos de la Organización del Mantenimiento de la Salud, o más conocidos como los HMO, ¿verdad? Que eso lo encontramos en los suplementos, ¿verdad? Que es en la parte C, ya lo vamos a ver más adelante. Luego dice aquí, una póliza complementaria de Medicare no debe contener beneficios que dupliquen los beneficios del Medicare. Es decir, que si Medicare ya provee un tipo de cobertura, no voy a volver a comprar una póliza que duplique ese beneficio. Entonces, no pueden haber beneficios que se dupliquen, ¿verdad? Y esto lo digo, o sea, ¿cuál es el propósito? Claro, el cliente dice, no voy a pagar dos veces por lo mismo, pero el cliente muchas veces no sabe. Entonces, esto, quienes deben de saberlo somos nosotros como agentes. Y aquí es donde entra a trabajar también la ética
de la gente, porque a veces solo por querer venderle podemos meter beneficios que la persona ya tiene. Entonces es aquí donde tenemos que velar y no podemos venderle cosas que ya les provea el Medicare. Dice aquí, las personas mayores de 65 años que acaban de inscribirse en la parte B del Medicare por primera vez, que dice aquí, no pueden rechazar una póliza complementaria de Medicare y no pueden calificar si solicitan cobertura dentro de los 6 meses posteriores a la inscripción de la parte B. De la parte B. Ujú. Dice aquí, se debe garantizar un suplemento de Medicare. En otras palabras, una persona que se inscribe en los 6 meses posteriores a los 65 años no puede rechazar un complemento, no puede rechazar un gap. Dice aquí, se debe de garantizar el suplemento durante la inscripción abierta. Y la inscripción abierta del Medicare es del 14 de octubre al 7 de diciembre, ¿verdad? Que es el periodo de inscripción abierta todos los años. Ahora, todas las pólizas del Medicare o del suplemento del Medicare deben, ojo, miren, con esta parte, porque lo podemos pasar desapercibido, pero miren, este pedacito no solo nos va a ayudar a responder preguntas de examen, sino que también es pregunta directa de examen. Una póliza suplementaria de Medicare dice, debe garantizarse Garantizas. renovable. Es decir, cuando una póliza se garantiza renovable, ¿qué significa? Que se renueva automáticamente, ¿no? Que se renueva automáticamente. Y como se renueva automáticamente, significa que la aseguradora no la puede Cancelar. 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 Sí. A menos No la pagué. Fa- que no la Falta pague. del pago de la prima, claro. Pero aquí está lo interesante, miren, dice acá, dice que se debe de garantizar renovable. Un gap, cada vez que se agrega un gap a una póliza, no se puede rechazar, no se puede cancelar, ¿verdad? Porque se garantiza renovable. Y la única forma de que se cancele es que se deje de pagar. Pero lo interesante de esto es que al jubilado o al pensionado, cada vez que le dan su cheque, ¿qué creen? Lo descuento. Que le descuentan. Ya se lo han quitado. No es como que aquí está su cheque y bueno, ahora vaya a pagar. O sea, ya le han So, quitado ese cobro. ¿Me so explico? mensualmente le quita, o sea, no tiene que pagar el del bolsillo, sino automáticamente ya. Ya Correcto. se lo descuentan. Sí. Mm, No es que tenga que pagar él, sino que ya o sea, el Medicare de igual forma, pues también se lo están descontando, ¿verdad? Se lo claro, Claro, están dando sí, todos los meses, ¿verdad? Ya les viene el débito de Medicare. Entonces, el gap, si se lo agregan, también ya se los han descontado. Entonces, eso significa, ¿verdad? Por falta de pago, que solo se puede cancelar si se deja de pagar, pero no se puede dejar de pagar porque ya se lo están debitando a la persona. Entonces, una forma de garantizar ese. claro. Ahora, ¿qué es un sí. gap? Miren, un gap es como vamos a poner aquí como un auto. Voy a poner ejemplo un vehículo, ¿verdad? Que yo compro un auto, pero el auto trae lo básico, ¿verdad? Vamos a suponer que solo trae bolsas de aire al frente, pero trae rines o los aros, ¿verdad? Del auto, pues son los básicos. No trae vidrios manuales, vamos a suponer, ¿verdad? Que pues, es raro ver eso hoy en día, pero trae lo más básico. Ok. Entonces, cuando yo lo compro, me dicen, ok, ¿quiere poner bolsas de aire en la parte de atrás? Sí, está bien. Vamos a ponerlo. Ok. ¡Pum! Claro. Eh, $2,000 más. Vamos a ponerle esto. ¡Pum! Vamos a ponerle aros. Ok, $3,000 más. Y así empieza a subir. O sea, lo mismo pasa con los GAP. Los GAP quiere decir que la póliza básica del Medicare, ¿verdad? Es la parte A y B. Entonces, un GAP es algo que yo le agrego. O sea, yo no puedo comprar por sí solo. O sea, ¿de qué me sirve a mí comprar solo una bolsa de aire si no tengo el auto? ¿Me Claro. explico? Necesito tener el auto para que le pongan la bolsa de aire. Si no, no me sirve de nada. ¿De qué me sirve comprar a mí un suplemento si no tengo la póliza real? No la puedo utilizar.
Entonces necesito mi esqueleto, mi contrato, mi póliza, que es la parte A y la parte B del Medicare, para poder agregar ese gap, para poder conectarle, ¿verdad? A montarle más beneficios. Pero no puedo hacerlo si no tengo ese esqueleto o esa estructura. Entonces, ese es un gap. Dice aquí, la atención, ojo, la atención de hospicio está incluida en la mayoría de pólizas de seguro que dice aquí, Complementarias estándar. Estándar. estándar del Medicare. Medicare. Ojo, complementario estándar, ¿sí? El estándar, que eso lo vamos a ver en la parte C, pero quiere decir que lo provee el seguro complementario, ¿verdad? La atención de hospicio. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, hay una preguntita que dice, la atención de hospicio es proveída por, no me recuerdo bien las opciones, pero es proveída por seguro complementario, ¿verdad? De Medicare. Entonces, la atención de hospicio normalmente ofrece un beneficio de asesoramiento familiar. ¿Por qué asesoramiento familiar? ¿Qué es hospicio? Es La persona, algo, paciente está desahuciada, que está en estado crítico, enfermedad terminal. Enfermedad Cuando terminal. lo mandan a morir con la Ay, mi familia en el hogar. madre. ¿Sí? Eso es. Ay, Yo sé que, ay, yo sé mi que es madre. a decirlo, pero es la realidad. Es Sí, es porque, verdad, es la realidad. Así Lo mismo mandan a es. morir en su casa con la En familia. su casa, Calidad, ¿eh? es- calidad de vida, lo que le quede. entonces, ¿qué Ay, son tratamientos paliativos? ¿Sí? Un tratamiento paliativo es medicamentos contra el dolor y todo lo demás, ¿verdad? Mientras que la persona muere. viva hasta que se muera. Hasta que le llegue la hora. Hasta que le llegue la hora. Y por eso dice aquí que normalmente se ofrece asesoramiento familiar. ¿Por qué? Porque es una terapia que le empiezan a los seres queridos, a la familia, ¿verdad? Para que se preparen para Ujú. el ser querido. Entonces, por eso es que se incluye ese tipo de beneficios. Y entonces dijimos que es proveído por Las seguro. pólizas suplementarias de Medicare. Correcto. Gracias. Muy bien, seguimos aquí. Veamos. Si me escuchan un poquito afónico, está un poquito afónico y me la paso hablando todo el tiempo, y entonces a veces me puede dar ataque de tos y me disculpan por eso. Dice aquí, pólizas suplementarias. Las pólizas de suplemento de Medicare, ojo, típicamente, palabritas claves, brindan cobertura de atención médica de emergencia cuando se viaja al extranjero como un beneficio central cuando se viaja fuera de Estados Unidos. Esta es pregunta también de examen. ¿Qué pasa con una persona que está fuera de Estados Unidos de vacaciones y tiene necesidad, o sea, tiene una emergencia? ¿Cómo responde el Medicare? ¿Cómo actúa? ¿Cuál sería el beneficio que provee el Medicare? ¿Será que cubre o no cubre? Sí cubre, sí. sí ¿Cubre? cubre, actúa normalmente dependiendo del tiempo que esté afuera también, ¿no? Correcto, José. Gracias. Ahí dijo algo interesante, ¿verdad? Dice, Yo creo que son 3 meses. típicamente, sí. Entonces, obviamente no va a cubrir estadías prolongadas. Si determinan que una persona, miren, eso se mira mucho en el mercado hispano, ¿verdad? Que hay personas que se jubilan, reciben su pensión y se van a vivir a su país, porque la pensión aquí es poquita, pero pues ya cuando lo cambian a moneda de su país, pues bueno, ya les rinde un poco más. Entonces empiezan a recibir los beneficios del Medicare, pero si hay una emergencia y determinan que la persona está viviendo fuera de Estados Unidos, probablemente no le va a cubrir el seguro. Por eso dice aquí, típicamente sí le va a cubrir. Si la persona está de vacaciones y fue como ahí dijeron, ¿verdad? Menos de 3 meses, bueno, Tres está, meses está una mm, persona una semana afuera y tiene una emergencia, ¿cómo va a responder el Medicare? Le va a cubrir como si estuviera dentro de del su área, país. ¿verdad? Entonces, Sí. cubre normal, ¿verdad? Como si estuviera en su área. Dice aquí, ojo que eso es pregunta de examen. Ese es un tema que a veces casi que siempre viene en el examen, ¿verdad? La cobertura de los gastos o los cargos excesivos de la parte B. ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué es la parte B, dijimos? Los medicamentos, los médicos, y eso. Servicios médicos. Servicio. Servicios médicos. Sí. Por eso dice los cargos excesivos, ¿verdad? Recuérdense que en la parte A y la parte B son beneficios limitados, o sea, tienen un techo, son básicos. Entonces, cuando habla de cargos excesivos, ¿verdad? Es decir, que se exceden del límite, es un beneficio adicional del suplemento del Medicare. Es decir, que lo que no paga la parte B, la van a pagar
La Lo- C, la los C, otros. La C. ya vamos a ir viendo alguno de estos. Luego se Ah, menciona F y el G. Dice, son suplementos del Medicare. Estos son los únicos planes, ojo, son los únicos planes de seguro complementario de Medicare que cubren los costos conocidos como cargos excesivos de la parte B de Medicare. ¿Sí? Costos conocidos como cargos excesivos. Es decir, ¿se recuerdan cuando vimos los gastos básicos y gastos mayores? ¿Verdad? Una factura excesiva. sí, Bueno, si no la cubría lo básico, entonces tenía que satisfacer ¿qué? ¿Qué tenía que pagar para poder aplicar gastos mayores? Deducible. 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 Un deducible, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Entonces, aquí dice, un cargo excesivo, ojo, es la diferencia entre lo que cobra un médico o proveedor y lo que el Medicare pagará. Para- Es el gasto excesivo. Es decir, que lo básico, vamos a suponer que lo básico cubre $1,000 y la factura son $5,000. Entonces, el suplemento del plan F no pagará los cargos que excedan el monto aprobado. Voy a poner un ejemplo rápidamente acá. Vamos a suponer que el médico, un cliente, ¿verdad? O un asegurado va con el dentista. Voy a poner ejemplo del dentista. El dentista le hace un chequeo y le dice, mire, usted tiene que hacer un tratamiento, el tratamiento le salen $5,000. Entonces dice, ok, Ujú. veo que usted solo tiene Medicare básico, ¿verdad? Entonces, el Medicare le da cobertura de $1,000. ¿Paga usted la diferencia? No, pero es mucha plata, son $4,000. Bueno, o, ¿sabe qué? Llamemos a un agente, ¿verdad? Aquí es donde entramos nosotros, miren, aquí es donde entra el juego. De verdad que el área de Medicare como agente es fascinante, es muy interesante. Sí. Entonces, porque aquí o sea, todos los seguros se trabajan de forma diferente. El Medicare se trabaja de una forma muy diferente a los demás seguros. Aquí el Medicare se trabaja, no es lo mismo que vida o Obamacare o otro tipo de coberturas, Ujú. ¿verdad? Sino que acá es como que se crean relaciones con clínicas, hospitales. Entonces, los clientes les van a llegar, no es como que yo tenga que salir a vender, no. Es que, mire, aquí vamos a poner este caso, que fue un caso real. El cliente llega con el dentista. Su cobertura solo le da $1,000 y el tratamiento le cuesta $5,000. Entonces, ¿el cliente quiere su tratamiento, sí o no? Sí. Sí, 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 Su tratamiento. Ok. ¿El dentista está interesado en darle el servicio, sí o no? O sea, le quiere dar. sí, Quiere. Claro. 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 Sí. Ese es el ser de la clínica, pues, o sea, dar sus servicios. Pero el cliente no tiene el dinero y pues, entonces, ¿qué pasa? Llaman a la gente, ¿verdad? Ok. Mira, tengo un cliente acá que quiere un tratamiento que son $5,000, pero su Medicare solo les da cobertura de $1,000. Ok, déjame chequear. Entonces venimos y verificamos que la parte F y la parte G se haya Ujú. proveedor. Otro plan, sí. Dice aquí, el plan F no pagará los cargos que excedan el monto aprobado. Es decir, que el G normalmente dice ahí, ok, tiene un cargo máximo de tanto. Ahora, el plan F va a evaluar, no es de que diga, mira, tiene una cobertura máxima de $5,000, no, sino que el plan F va a evaluar y va a decir, ok, según el caso que se está planteando, autorizamos un monto máximo de tanto. Entonces no está Ajá. mientras que el G normalmente tiene un monto máximo establecido, ya pactado, pero tengo que ir en orden. Entonces yo vengo y digo, ok, el F me autorizó $3,000. Entonces vengo y miro el G y el G me da los otros 1,000. Bueno, ya conseguí los 4,000. Se los agrego a su póliza. Entonces, ahora el cliente gana, pues el cliente ya tiene su cobertura, se le cubre porque son gastos excesivos. Entonces ya lo cubren los Medigap esos gastos. Entonces el cliente ya tiene su tratamiento, la clínica o el dentista le está proveyendo el servicio y adivinen qué más, el agente está ganando por ese proceso, ¿sí? Entonces, ganan todos. ganan todos. Ese es un ganar-ganar, ¿verdad? Ese es un ganar-ganar. Es por eso que hoy precisamente platicaba con una persona, ¿verdad? Con el tema de Medicare, que va para Medicare.
Entonces, Medicare es uno de los seguros que exige un poquito más de certificaciones, ¿verdad? Por las regulaciones y pues bueno, hay que hacer de altas en con diferentes proveedores, pero entonces va a exigir un poquito más de regulación porque obviamente es el gobierno el que está pagando esas facturas. Entonces, por eso se exigen más filtros. Pero, Mm. pero como aquí Siempre y cuando esté en el periodo de inscripción. sí, ¿puedo inscribir fuera del periodo de inscripción? Sí lo puedo hacer, yo puedo Sí, inscribir. Lo Ay, multo. ¿verdad? Obviamente tiene que ver la fecha las fechas. Ujú. de nacimiento, ¿verdad? La fecha de nacimiento, la fecha de su cumpleaños. Mm, Entonces puedo empezar, lo puedo inscribir 3 meses antes o 3 meses después. O sea, el periodo de inscripción en total son 7 meses. O sea, 3 meses antes o 3 meses Antes después 3 meses después. de cumpleaños, ¿verdad? Entonces lo puedo inscribir. El periodo de inscripción abierta está abierto a todo público, ¿verdad? Del 14 de octubre al 7 de diciembre. De diciembre. No quiere Mm. decir, ay, todo el año me la paso, ¿verdad? Con los brazos cruzados y esperando. No, Ujú. todo el año hay trabajo, de verdad. O sea, todo el año yo puedo captar clientes, ¿verdad? Solo por teléfono. Bueno, me meto al sistema, puedo verificar y mejoro o capto clientes. Hay clientes, miren, yo conozco muchos clientes que prefieren usar Medicaid porque dicen que les da mejor beneficios que Medicare. Eso es falso. El problema es de que no los han asesorado bien. Entonces, hay Claro. muchos beneficios que puede gozar la persona de Medicare, pero como es tan amplio, no hay quien lo asesore. Y es ahí donde entramos nosotros como agentes a asesorarlo. O sea, en este caso, nosotros no estamos vendiendo en sí, sino estamos asesorando al cliente. Y de igual forma, pues nos están pagando por eso, ¿verdad? Entonces, es un ganar-ganar, como ya lo mencionaron acá. Es un ganar-ganar. Así funciona el Medicare. Y explico esto, ¿verdad? Yo sé que no todos van al Medicare, perdonen que lo ponga de esta forma, pero trato de explicarlo para que lo veamos ya en campo, porque eso mismo nos va a ayudar a responder preguntas de examen, ¿verdad? ¿Cómo funciona el Medicare? ¿Ok? ¿Una pregunta hasta el momento? ¿Dudas? No, Muy bien. Listo. Vamos a seguir aquí. Entonces veamos acá rápidamente. Dice aquí, en general, las siguientes 6 normas mínimas se aplican a todas las pólizas designadas como seguro suplementario de Medicare, a los complementos o a los GAP del Medicare, o sea, se aplica. Dice, las pólizas deben complementar tanto la parte A como la parte B del Medicare. Entonces, requisito, para poder agregar un gap, ¿qué necesito hacer? Estar Parte A y inscrito. parte B. Estar tener inscrito. lo Ujú. básico primero. Correcto. Primero, seguro básico, A y B, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dan? Algo. Luego, la póliza debe ajustarse automáticamente, ¿verdad? Ajustar sus beneficios para reflejar cambios estatutarios. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus propias leyes. Sus Entonces, propias reglas. regular a cada estado. No va a ser lo mismo, ¿verdad? Adquirir Medicare en Nueva York que Medicare en Texas o que en Florida. Entonces, ujú. Cada uno va a variar porque hay cambios de estado, cambios estatutarios, ¿verdad? Los estatutos. Por eso dice, las pólizas deben cubrir todos los gastos, ojo, no cubiertos por la parte A del día 61 al 90. Además, eso quiere decir la parte A. ¿Qué beneficios te da la parte A? Hospital. Lo básico. Hospitalario. Oh, lo hospitalario, sí. Ujú. Entonces, los hospitalarios, recuérdense, ¿verdad? Proveen servicios hasta un máximo de 60 días, ¿verdad? 60 días. Ujú. No cubre Mm. el día 61 al 90. Esto lo cubre un gap. Luego dice aquí, además debe cubrir el copago. Ok, encontramos nuevamente un concepto que va de la mano con gastos mayores, ¿verdad? Copago, deducible, todo esto va con gastos mayores. Entonces, cuando lo veo con Medicare, está hablando de un gap. Gap. Dice, debe cubrir el copago de reserva de por vida y debe proporcionar cobertura total por 365 días, ¿verdad? O sea, la póliza del año entero. Adicionales después de que se haya agotado el beneficio del Medicare. Ok, si la póliza excluye, ojo, coberturas por condiciones preexistentes, esta es pregunta de examen para que lo noten. Estos son numeritos, ¿verdad? ¿Las condiciones preexistentes las cubre el gobierno, sí o no? sí, Sí.
Y las cubre. Dice, la exclusión no puede durar más allá de ¿cuánto? 6 6 meses. 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 Pregunta de examen. Ok. En pólizas, tanto en el Seguro Social como en el Medicare, las preexistencias no pueden, ¿verdad? O sea, no se pueden excluir después de 6 meses. Las preexistencias las debe de cubrir después de los 6 meses en pólizas del gobierno. Ahora, en pólizas privadas, las preexistencias se cubren después de ¿cuánto tiempo? 12 meses. 12 meses. El doble, ¿verdad? Es decir, no se puede negar cobertura como una condición de preexistente después de que la póliza haya estado vigente durante 6 meses. O sea, debe de cubrirlo. Luego dicen los gastos, ¿verdad? De la parte B, que son los servicios médicos no cubiertos por el Medicare, es decir, el copago, ¿verdad? Deben estar cubiertos por los GAP. Medicare. Gastos mayores, entonces lo cubren los GAP. Sin embargo, las pólizas pueden incluir un deducible antes de que este beneficio sea pagadero, ¿verdad? Entonces recordemos que el deducible es algo que se paga antes de Ujú. pagar los gastos mayores. Y aquí viene otra pregunta de examen. Mire, creo que hemos visto como 3 slides y no es complicado, pero en el mismo tema sacan a veces como 3, 4 preguntas. Aquí viene otra preguntita de examen. Esta casi siempre viene en el examen, ¿verdad? Las pólizas deben incluir una disposición de apariencia libre de Está bien. 30 días como mínimo, ¿verdad? Esto es conocido como el free look o mirada libre, ¿verdad? Apariencia o mirada libre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que al momento que yo recibo mi póliza, yo la reviso. Si yo no estoy de acuerdo, yo la puedo devolver y la aseguradora me tiene que Volver la Reembolsar la estima. prima. reembolsar o devolver la prima. Entonces Claro. tengo una apariencia libre, ¿verdad? O una mirada libre de 30 días. Días. ¿A partir de qué momento empiezan a correr esos 30 días? Que se le entrega la póliza al cliente. Que se le entrega la póliza al cliente, correcto. Muchas veces la respuesta no viene como se le entrega la póliza, sino que solo dice cuando la póliza es liberada, Eh, de verdad. liberada, ¿verdad? A Ujú. veces tiene esa traducción como liberada, pero liberada es entregada, delivery, ¿ok? Entonces son 30 días de apariencia libre. Ahora, en pólizas privadas ya saben que puede variar, pueden ser 10, 14 días en la mayoría de estados, ¿ok? Veamos aquí. Ok, veamos los beneficios principales. Vamos a sacar el lapicito. Dice, todos los planes suplementarios del Medicare, ¿verdad? Todos los complementos del Medicare cubren coaseguros en costos hospitalarios hasta un adicional de 365 días, es decir, el año completo, porque las pólizas médicas se establecen por término de Un año. No, Anuales. Ajá. todo eso se va renovando anualmente. Entonces, después, si no, ¿qué sentido tuviese la cláusula de eh, asegurabilidad garantizada o seguro garantizado? ¿Qué sentido tendría? No existiría esa cláusula, ¿verdad? Asegurabilidad o seguro garantizado quiere decir que cada año se va a renovar automáticamente. Después de que se agoten los beneficios de la parte A del Medicare. Todas las pólizas Medigap, ojo, todas las pólizas Medigap también cubren al menos parte de estos costos. ¿Cuáles? ¿Qué está hablando aquí? Diga. Medigap. Cubren al menos parte de estos costos. Coaseguro o copago, ¿verdad? De la parte A del Medicare, es decir, gastos mayores, porque está hablando coaseguro o copago. Claro. Me voy para acá, ahorita voy a mencionarla en medio, ¿verdad? Dice aquí, perdón, no, estoy al revés. Voy con la segunda. Coaseguro o copago de la parte B. Es decir, gastos mayores de la parte A y gastos mayores de la parte B. O sea, ¿eso quién lo cubre? Los GAP, Diga. Medicare. gastos mayores, ¿verdad? Y luego dice, primeras 3 dosis de sangre recibida como paciente hospitalizado. La parte A cubre todas las siguientes, excepto, esa es una posible pregunta de examen. ¿Sí? La parte A de Medicare
cubre todas las siguientes, excepto Las primeras 3 pintas de sangre. las primeras 3 pintas de sangre, ¿verdad? Así literal viene en el examen. No sé si la hayan visto, ¿verdad? Pero literal las Ujú. primeras 3 pintas de sangre. Eso no lo No, cubre. ¿Por qué? Porque son proveídas por los GAP. Medigap. Ujú. Correcto. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Verdad que está simple, ¿no? O sea, yo sé que es bastante teoría, ¿verdad? Teoría, pero Ujú. es complicado realmente cómo funciona. Lo que pasa es que es mucho texto, mucha teoría, y pues bueno, eso lo hace dudar a uno. Veamos aquí otros conceptos. El advantage, ¿verdad? La pregunta que les mencioné casi siempre viene en el examen. Una persona que recibe la parte C, ¿qué necesita? ¿Está escrito? Parte A y B. Ahí va. Correcto. Entonces, la parte C es el advantage. Y ojo, miren, el advantage, muchos de los beneficios que encontramos en el advantage, ahorita lo vamos a ver acá, si quieren, veámoslo aquí, así no me adelanto. Los planes del Medicare Advantage son proporcionados por quién? HMO. Por los HMO de la salud, ¿verdad? O sea, mantenimiento de la salud o la organización de proveedores preferidos, más Preferidos. como PPO. HMO. PPO, ¿verdad? Y luego miren lo que dice aquí. Algunos de estos planes no cobran primas Primas. más allá de lo que el Medicare y otros pagan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes empiezan a ver el ejemplo que yo les puse, ¿verdad? El ejemplo que yo les puse hace un momento del dentista. Ustedes se van a dar cuenta que hay muchos beneficios que se encuentran en el Advantage que le podemos, miren, esto llega a ser, al final, de verdad, es muy interesante y fascinante cómo podemos servir y ayudar a las personas y todos están ganando. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudar a alguien a mejorarle su seguro, puedo ayudar para que mejore sus beneficios, ¿verdad? El hospital, la clínica, pues tiene sus clientes, les da su servicio y yo estoy ganando y el cliente o el asegurado no está pagando más de lo que ya le está quitando el Medicare. Porque dice aquí, algunos de estos planes no cobran primas más allá. Cuando ustedes ven a la lista de proveedores, de verdad que es una lista muy extensa de proveedores y de servicios que se puede dar a los asegurados sin que paguen extra. Pero muchos de ellos no los tienen que no saben, ¿verdad? O sea, no hay quien los asesore y es ahí donde entra la gente a asesorar para que puedan aprovechar. Dice, estos planes de atención coordinada que generalmente ofrecen a las personas con beneficios adicionales de Medicare y atención coordinada más allá de la cobertura estándar del Medicare. Como, por ejemplo, ¿verdad? Que estos son los más comunes o los típicos del Advantage, que muchos de estos se pueden agregar al Medicare sin que el cliente pague más cobertura. Entonces, como por ejemplo, exámenes de la vista, audífonos, atención dental, que miren, este es uno de los que tiene mayor demanda y vamos a encontrar, por eso el ejemplo que les puse, ¿verdad? Podemos encontrar muchos proveedores que les den coberturas adicionales sin que el cliente o el paciente pague más de lo que ya le está cobrando el Medicare, ¿verdad? Y medicamentos recetados. Estos son algunos beneficios que se pueden obtener con el Advantage. Y el Advantage dijimos que está conformado por el HMO y el PPO. PPO. Ahora, una persona que quiere exámenes físicos anuales, ¿qué tipo de cobertura se lo da? ¿Preventivos? HMO. No. Otra pregunta, miren, de HMO vienen algunas preguntitas. Eh, ¿Cuál de los siguientes me exige un pago de capitación mensual? No sé si alguien HMO. HMO, ¿verdad? Pago de capitación o dicho de otro modo, una mensualidad. ¿Por qué? Porque el HMO se paga mensual. Entonces yo tengo un médico de cabecera, me asignan a un médico y para cualquier consulta, cualquier dolor que me duele la cabeza, que esto, que el otro, que tengo dolor en el pecho, cualquier cosa, yo tengo que ir con mi médico de cabecera. Ujú. Y mi médico de cabecera es el que me va a referir con un especialista si es necesario. Ahora, el PPO quiere decir que ¿cómo se paga el PPO?
Tarifa. por tarifa, ¿verdad? O Ujú, sea, por cada vez que yo voy con un especialista, pues bueno, pago, ¿verdad? Si yo, ¿qué ujú. pasa? Miren, hay una preguntita que es, como ustedes dicen, ¿verdad? Conchita de mango, ¿no? Que viene en el examen. ¿Qué pasa si yo utilizo un proveedor fuera de la red, el PPO? Costoso, ¿no? ¿Perdón? Sale más costoso el servicio. Claro, José, gracias. Más costoso, o sea, los costos son más altos, ¿verdad? Esa es la respuesta lógica, ¿verdad? A veces son preguntas tan capciosas, por eso les digo, son conchitas de mango que le lanzan a uno, pero ¿por qué? Porque voy a tener que pagar los costos reales. Pues yo lo Ya pago todo completo, ¿no? todo completo, no tengo ningún beneficio porque se supone que un proveedor, un BPO, los costos son más bajos, ¿verdad? Y yo voy a pagar por servicio cuando ocupo Ujú. uno dentro de la red, dentro de los proveedores. Por eso es un proveedor preferido o el proveedor exclusivo, ¿verdad? Que es el EPO, que es un exclusivo. Ok, luego dice aquí, otra opción de un plan de tarifa privada, ¿verdad? Por servicio, por sus siglas. En este tipo de plan, una persona puede ir a cualquier médico o hospital aprobado por el Medicare que acepte los pagos de Medicare. El plan de seguro, en lugar del programa de Medicare, decide cuánto pagará y qué pagará el afiliado por los servicios prestados. Dice, el plan podría incluir beneficios adicionales que no están cubiertos por el plan original de Medicare. Entonces, en resumen, el Advantage, como ustedes ven, el Advantage lo que hace es proveer otro tipo de beneficios que no va a aumentar. No estoy hablando de todo, no estoy generalizando, pero sí encontramos acá en el Advantage, es como una transición, ¿verdad? Es como cuando estamos subiendo las gradas del primero al segundo. Entonces, hay muchos programas que todavía están dentro de los primeros, ¿verdad? Pero otros que ya pasan al segundo. Es decir, que ya me van a exigir un pago o una prima mensual extra, pero muchos de ellos no me van a exigir más allá de lo que el Medicare ya está cobrando, ¿sí? Entonces, además de la prima, ojo, los afiliados del Advantage normalmente deben pagar un pequeño copago, ¿verdad? Por visita o por servicio. Ojo, este pequeño copago que ustedes ven acá no está hablando de gastos mayores. Cuando hablamos de este copago, que este es un pago que se le dice, esto también se conoce como primer seguro de dólares, ¿verdad? Este pago que se hace normalmente es cuando yo tengo un beneficio y digo, o tal vez alguno de ustedes ha tenido algún seguro y dice, por consulta solo paga $30, ¿sí? Ujú, sí. Es un beneficio. El costo real es de $200, pero usted por tener el seguro solo va a pagar $30 por visita o gastos administrativos, ¿verdad? Pero a ese tipo de gastos se refiere este copago, ¿verdad? No se refiere al copago de gastos mayores que normalmente hemos visto más arriba, ¿ok? Y ese copago se lo conoce como usted dijo, el primer seguro de dólar. Ajá, el primer seguro de Ok. dólares. Y de hecho, miren, ahorita que ustedes, que me menciona esto del primer seguro de dólares, ¿verdad? Dice, hay una pregunta que dice, todas las siguientes son proveídas por una póliza de gastos mayores, excepto, y menciona deducible, deducible integrado, copago y primer seguro de dólares. ¿Cuál es el Primer seguro de dólares. ¿Puedes repetir? primer seguro de dólares, verdad? Es decir, todas son proveídas por, o sea, están incluidas en gastos mayores, excepto uno. El primer seguro de dólares que normalmente va con gastos básicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? Profesor, ese PFFS, ese es el mismo que Fee for Service, Ajá, el que se conoce por Fee for Service. Okay. es por servicio. Ujú. Tarifa privada por servicio, aquí lo dicen, ¿no? Correcto. Es el mismo, solo que en español. Muy bien, vamos a continuar. Luego encontramos, perdón, luego encontramos la parte D del Medicare. Entonces, ¿qué cubre la parte D del Medicare? Que es el siguiente, ¿verdad? Es un plan de medicamentos recetados, ¿verdad? Administrado por, déjenme sacar aquí el lapicito. No, déjenme ver. Ok, administrado por varias compañías de seguro, ¿qué dice aquí? Privadas. Privada. Cada una ofrece un
plan con diferentes costos. Costo. ¿Eso qué significa? Que a partir de la parte D ya tienen un costo. El Advantage tiene muchos que no se paga más allá, ¿verdad? Pero la parte D ya tienen un costo. Dice, ¿y qué es lo que provee? Dice aquí, cada uno ofrece un plan con diferentes costos y lista de medicamentos que están cubiertos. La participación de la parte D requiere el pago de una prima y un deducible. Entonces, este deducible normalmente es un deducible que se puede pagar porque vamos a poner un ejemplo. De repente la persona necesita comprar medicamentos y los medicamentos va a gastar $200 y si el deducible son $200 más un copago de 20%, si no tiene cuenta, ¿verdad? Obviamente, pues prefiero pagarlo de mi bolsillo, pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de deducibles? Que yo puedo acumular durante el año, ¿verdad? Todos los cargos del medicamento los acumulo y los presento. Eso, de esa forma, yo puedo cubrirlo con un solo deducible y me estarían haciendo un reintegro, ¿verdad? Entonces, pero debo de acumular todos esos cobros y obviamente, pues deben ser aprobados por la parte de. Voy a seguir aquí. Entonces, veamos aquí, vamos a ver un poquito de los contratos, ¿verdad? Cómo funcionan los contratos. Y ojo, miren, esta parte de acá, a partir de ahorita, voy a hacer la aclaración. A partir de ahorita vamos a ver una pequeña porción, porque esta parte se extiende, ¿verdad? Y esto lo vamos, por eso esta clase, de hecho, esta clase la dábamos originalmente en una sola, pero era mucha información. Y todo va de la mano, ¿sí? Todo va de la mano. Pero ahorita vamos a ver solo la introducción de esta parte que es bastante extensa y es bastante importante porque ojo, esta parte de los contratos ha sido una de las áreas que normalmente veo yo de los reportes, de los resultados más bajas, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos en otros conceptos y descuidamos estos términos que están dentro de los contratos, sea de salud, de Medicare, ¿verdad? O pólizas de vida. Veamos aquí cuáles son las disposiciones, cláusulas y exclusiones. Vamos a también a trazar aquí algunas palabras clave. Dice, hace años la Nike, ¿verdad? Ya sabemos qué es la Nike, es la Asociación de Comisionados. El comisionado, que es la máxima autoridad de seguros en cada estado, ¿verdad? Desarrolló una ley uniforme, ¿verdad? De disposiciones de pólizas de accidentes y enfermedades individuales. Y casi todos los estados han adoptado esta ley o legislación o normativa similar. El objetivo de la Nike era establecer términos uniforme modelo, disposiciones y normas de redacción para su inclusión en todos los contratos individuales de salud. Entonces, ¿cuáles son? Ahora bien, bien, vamos a cambiar. Ok. Y aquí es donde vamos a extendernos un poco, ¿sí? Miren, en esta partecita que ustedes ven acá es tan resumida, pero les digo, de aquí vamos a sacar una gran cantidad de preguntas. Entonces, ojo acá, necesito que ustedes vean cómo funciona esto y comprendemos cómo funciona, vamos a poder responder. No solo son preguntas directas, sino que comprender esto me va a ayudar a comprender muchas preguntas del examen. Por eso les digo palabras claves, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas disposiciones, verdad, que encontramos en las pólizas normalmente? Primero, lo que vemos acá dice es Contrato completo. contrato completo. Para que un contrato esté completo, ¿qué debe de tener? Oferta y La aceptación. oferta y aceptación. Oferta y aceptación. Dicho de otro modo, es Una póliza real. la póliza Y, real y la y la aplicación. aplicación. Ok. Vean, todo el contrato, por eso dice todo, todo es todo, ¿verdad? Para que el contrato esté completo. Ahora, o sea, una parte es que el documento se emita, ya está completo, ok, ya se completó. Ahora tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, la póliza real, la aplicación por sí sola es que cuando la aplicación se ha entregado y la empresa no toma una decisión, la aplicación se conoce como ¿qué? Una oferta.
Una oferta viene siendo también, hay otra palabrita que ustedes van a encontrar en el examen. Representación, representación. La representación, ¿verdad? Es como un currículum, ¿verdad? Un CV. Que un currículum es una hoja de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo pongo en el currículum? Formación básica. Todas las cualidades de uno. Sí, no me voy a poner, mire, no me gusta trabajar, la verdad que a veces me agarra el sueño, no, o sea, voy a poner todas mis cualidades en la aplicación. Entonces, eso se conoce como la representación. La representación lo que va es toda la información, ¿verdad? General del aplicante, del solicitante. Entonces, la aseguradora, para tomar una decisión, tiene que conocerlo. No conoce a la persona físicamente, pero lo está conociendo a través de un documento. Por eso se conoce como una representación. Pero la representación, cuando pasa a ser parte de la póliza, ya no es representación. ¿Ahora es qué? Una garantía. Garantía. Correcto. Ahora es una garantía. Por eso, para que la póliza esté completa, ¿qué debe tener? Póliza Una real garantía. y aplicación. Póliza real y aplicación. Póliza real y aplicación. Solo dos cosas. No nos compliquemos más, ¿verdad? La póliza real debe tener perdón, el contrato completo debe tener póliza real y aplicación. ¿Se le pueden agregar cosas más tarde? Información adicional. Eh, No, No se... no, no se no, puede alterar. Honrar el contrato. Correcto. Dice aquí, establece que nada Nada fuera del contrato. fuera del contrato es, el contrato incluye la solicitud firmada y las cláusulas juntas de la póliza. Entonces, nada fuera del contrato se puede considerar Parte. parte. ¿Ah? También asegura al titular de la póliza que no se realizarán cambios en el contrato ni renunciará a ninguna de sus disposiciones, que no se realizarán cambios. Es decir, por eso esa pregunta que ustedes mencionaron ahorita. Si una aseguradora acepta una solicitud incompleta, ¿qué debe de hacer? Devolverla para que se te complete. Honrar el contrato. Honrar el contrato. Cuando digo acepta una solicitud y la forma de aceptar es que está emitiendo la póliza. ¿Sí? Entonces, cuando dice que está aceptando, significa que ya emitió la póliza, ¿verdad? Esas son palabras clave. Por eso dice, el titular de la póliza no se realizará un cambio en el contrato, perdón, ni renunciará a ninguna de las disposiciones después de que se haya emitido. Incluso si la aseguradora realiza cambios posteriores, ¿verdad? Que afecten todas las ventas futuras. Sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable o la contrato después de que haya sido emitido. Perdón, hay un micrófono que creo que me está generando un poquito de interferencia. Solo les voy a agradecer, ¿verdad? Para que lo tengamos en... Ahí, miren. Muy bien. Entonces dice aquí que no podemos emitir cambios después. Es decir, miren, si la aseguradora hace cambios a las pólizas o los costos, no puede modificar un contrato. Entonces, ¿qué se necesita para modificar un contrato? ¿Quién puede modificar un contrato? que haya una comunicación entre el cliente y el asegurador, entre el asegurador y la compañía, Que haya una ¿verdad? comunicación. Gracias, Patricio. Ok, vean, miren, es un poquito contradictorio, pero la aseguradora no puede modificar un contrato. Pero ¿quién autoriza o quién puede autorizar el cambio en un contrato? La La, aseguradora. asu- la aseguradora, correcto. ¿Por qué? Porque el cliente dice, ok, quiero cambiar mi cobertura. El cliente es el solicitante, él hace la solicitud, pero ¿quién asume el riesgo? La aseguradora. La aseguradora. O sea, la aseguradora está asumiendo el riesgo. Es por eso que para hacer una modificación, ¿quién debe de autorizarla? La aseguradora. La aseguradora. Es la que autoriza ese cambio, pero la aseguradora por sí sola no puede modificar un contrato, no puede hacerlo. Por eso dice aquí, ¿verdad? Esto es un cambio, no impide, ¿verdad? Un cambio mutuamente aceptable. El solicitante solicita un cambio y la aseguradora decide si acepta o no el riesgo.
Entonces, luego dice aquí, cualquier cambio en la póliza debe hacerse con La aprobación del funcionario ejecutivo de la compañía. aprobación de un funcionario ejecutivo de la compañía de seguros cuya aprobación debe ser respaldada en la póliza o adjuntada en un anexo. Es decir, miren, hay preguntitas que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Que traen documentos, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con una aseguradora que quiere que agrega documentos más tarde? ¿Puede hacer? No, porque la póliza real y la aplicación constituye, pero y no se puede agregar documentos más tarde. Entonces, en este caso habla de un anexo, pero este es un anexo porque la póliza es como una enmienda, ¿no? La póliza ya fue emitida. Entonces el cliente viene o el asegurado y dice, quiero un cambio. La aseguradora la recibe y dice, ok, lo vamos a aceptar y agrega un anexo, ¿verdad? Pero lo solicita el aplicante o el asegurado y la aseguradora es la que lo aprueba. Por eso dice, cuya aprobación debe ser respaldada en la póliza o adjunta en un anexo. Esta disposición obligatoria de póliza de salud establece que la póliza, ojo, incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen el contrato de seguros completo entre la parte. Y luego dice aquí, no podemos enviarle documentos adicionales más tarde. La póliza real, ¿verdad? La póliza y la aplicación enteras le son enviadas y eso constituye contrato Contrato entero. completo. La póliza y la aplicación constituyen el contrato completo, ¿verdad? Entonces, esto es el esquema, ¿verdad? Para poder comprender lo que vamos a ver a continuación. Este es el esquema. Voy a borrar acá. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Dudas, preguntas? Mm, mm. Profesor, yo tengo una pregunta. Siempre que veo endonsos no lo asocio con otra palabra para que me ayude a entender lo que quiere decir esa palabra. Endoso. Ujú. El endoso es como cuando se le modifica algo al contrato, entonces se le agrega un documento, un anexo. Ok. Es Entonces como la puedo asociar como un anexo un endoso, o sea, es una enmienda, un anexo, o sea, algo que lleva extra, algo que se le agrega. adicional. Porque recuérdate que la póliza no se puede modificar, o sea, se emite y ya no se puede modificar. Es cuando se hace un endoso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el endoso? Miren, vamos a poner un cheque, ¿verdad? El cheque te lo entregan, ¿sí? Pero para que tú lo cambies, ¿qué se necesita? Firmarlo. Y eso se conoce como ¿qué? Endoso. El endoso. Entonces Ujú. es como cuando ambas partes están vinculadas, están de acuerdo. Están de acuerdo, claro. Están de Ujú. acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando, o sea, vamos a suponer que la empresa me da el cheque, yo lo cambio, ok, pero para poderlo cambiar lo tengo que endosar. Eso quiere decir que de mi parte yo lo estoy aceptando, ¿verdad? Exacto. Ese es el complemento para que el De, contrato sea válido. De lo contrario, no tendría un valor legal. claro, de hecho, cuando el cheque viene a nombre de dos personas, son las dos personas tienen que firmar, porque si firman una sola, eso no es aceptado. Ajá, correcto, ¿verdad? O sea, tienen que estar las dos porque es un requisito legal, ¿verdad? Es por Exacto. competencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ujú. Porque los contratos, recuérdense que están bajo la ley. Entonces, no sé si respondo la pregunta, ¿verdad? Si hay alguna duda. Perdón, aquí voy a pasar esto y regreso acá. No sé si, Alexa, respondo la pregunta, si hay alguna duda hasta el momento. Muy bien. Deme un momentito. Quiero ver si les ubico acá. Hay unas preguntas relacionadas con este tema del contrato completo. Por eso me interesa mucho, miren, esta parte porque de verdad que ahorita lo podemos ver simple, pero en el examen nos podemos perder fácilmente si no tomamos en consideración lo que estamos viendo acá. Vamos a ver, un momentito.
Ok, dice aquí, miren, voy a ponerles una. ¿Cuál de las siguientes secciones de un contrato de seguro de vida establece que la solicitud es parte del contrato? ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Cuál de las siguientes secciones establece que la solicitud es parte del contrato? Pero, Escucho mucho silencio. Les doy las opciones. Miren, repito, lo vamos a poner más fácil, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes secciones de un contrato de seguro de vida establece que la solicitud es parte del contrato? A, opción de no caducidad. B, acuerdo de seguros. C, disposición de indisputabilidad. D, disposición total del contrato. ¿Acuerdo? Disposición total del contrato. Disposición total del contrato. Miren, ¿cuál de las siguientes disposiciones, ¿verdad? O secciones del contrato de seguro de vida establece que la solicitud es parte del contrato? El contrato entero, ¿sí? Por eso, Ujú. este tipo de preguntas son las que ustedes encuentran en el examen. ¿Por Entonces, qué disposición total del contrato, contrato entero? contrato entero, la misma pregunta, gracias Carmen, la misma pregunta está dando la respuesta. ¿Me explico? Solo que, como les digo, las preguntas a veces son un poquito capciosas que nos hacen dudar, ¿verdad? De las respuestas. Pero tenemos que estar claros que si hablamos del contrato entero, son la solicitud y la póliza. Eso constituye, no hay más, no hay más. Por eso dice, ¿verdad? Las siguientes secciones del contrato de seguro establece que la solicitud es parte del contrato, ok, disposición total del contrato o contrato entero, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de preguntas. Les voy a mencionar, vamos a ver, déjenme ver que hay otras preguntas, pero no quiero aprovechar ahorita que estamos en este tema, ¿sí? Ok, vean acá. En un contrato de seguro de vida, ahorita estamos hablando de vida, esto aplica también para pólizas de salud. Miren, estas disposiciones normalmente, porque estamos hablando de conceptos legales del contrato y esto normalmente aplica para ambas pólizas. En un contrato de seguro de vida, la contraprestación que da el solicitante a cambio de la promesa de la compañía de seguros consiste en la declaración del asegurado en la solicitud y cuál de los siguientes elementos. mm, Vuelvo y repito, en un contrato de seguros, la contraprestación que da el solicitante a cambio de la promesa de la compañía de seguros consiste en la declaración del asegurado en la solicitud y cuál de los siguientes elementos. Entonces, miren, existen los elementos del contrato. Para que un contrato esté completo, ya sabemos que se necesita la póliza real y La aplicación. acción. Ok, aquí ya está completo, pero eso no quiere decir que esté vigente. Para que un contrato tenga valor legal, debe existir una contraprestación. ¿Qué es una contraprestación? el pago de la prima, Pago de la profesor. prima. Ok, el pago de la prima es parte nuestra, ¿verdad? Hacia Contraprestación es tú a tú, un acuerdo. una, Tómalo, déjalo. gracias. Una contraprestación es que ambas partes deben de ganar algo. O sea, en este contrato que se está pactando, donde se une la solicitud con la póliza, ambas partes deben de ganar algo. Entonces, la aseguradora, ¿qué está ganando? La prima, La prima. Prima. ¿Y el asegurado qué está ganando? El los servicio. beneficios. El Ujú. beneficio. Por eso es que la contraprestación es lo que es como que el chispazo, ¿verdad? Que enciende la llama de la póliza, o sea, que la activa. Para poder activar esa póliza, sí. Recuérdense que si no hay prima, No hay contrato. el contrato puede estar. Ojo que esas Ujú. son, No se activa, no se activa la póliza. no se Ok. activa la póliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de la contraprestación. Ahí entra lo que se conoce como una máxima de buena fe. Si yo entrego la solicitud junto con la prima a la aseguradora, ¿qué va a hacer la aseguradora? Me va a dar un recibo Temporal, el recibo, tiene un nombre. Condicional. Condicional.
Correcto. Ahí es donde entra en juego el recibo condicional. ¿Por qué? Porque esa es una máxima de buena fe. Quiere decir que como ambas partes tienen que ganar algo, ok, como me está pagando, entonces yo también le voy a dar cobertura condicional. Entonces, Claro. está ese contrato. Eso es mientras la aseguradora toma la decisión si cubre o no al solicitante legalmente, ¿verdad? Y si emite la póliza, ¿cuándo empieza la cobertura? La fecha de que se Bueno, emitió la póliza. Cuando emite la póliza, ¿verdad? Aunque la cobertura ya la tenía desde el recibo condicional, ¿verdad? Ujú. Pero estaba condicionada. ¿Por qué? Porque estaba evaluando los riesgos. Eso quiere decir que el recibo condicional va a cubrir accidentes, ¿verdad? Algo que no sea una preexistencia, que no venga de una enfermedad, ¿verdad? Porque eso es lo que está evaluando la aseguradora. Entonces, ¿qué sucede si yo como agente recibo la solicitud, pero no me pagan la prima que tengo que hacer yo? enviar la Ujú. solicitud. Enviar la solicitud de todas formas. O sea, eso es, ojo que eso es también una pregunta de examen, perdón que se lo diga, pero es una pregunta que viene capciosa. ¿Qué hago si no me entregan la prima? Pues bueno, entrego solo la solicitud a la empresa. ¿Y la empresa va a emitir una póliza? Sí, la va a emitir. Si el prospecto es asegurable, va a emitir la póliza. Ahora, la póliza no está activa. Se emitió y ya existe un contrato legal. Hay un contrato legal, pero no está activo. ¿Por qué? Hasta No, el pago de El la pago de prima. la prima. que se emita la prima. Entonces, ¿cuándo empieza la cobertura en este caso? Si no se paga la prima, o sea, si se emite la póliza y 10 días después se paga la prima, 10 días, Cuando cuando se pague la se prima, paga la ¿no? prima. paga la prima. O es decir, ¿verdad? Lo que sea de último, cuando se emita la Ujú. póliza o cuando se pague la prima. En ese momento empieza la cobertura. Si yo comprendo esa parte del contrato, ¿verdad? ¿Cuándo se activa? Porque de este tema vienen muchas preguntas. Entonces voy a dar con la respuesta correcta, ¿sí? Eso se repite constantemente. Entonces ya sé. Ahora, ¿qué tiene que hacer el agente si no se pagó la prima al inicio? ¿Qué tiene que hacer el agente? Que esa pregunta también viene en el examen. ¿Qué tiene que hacer el agente o qué hacemos nosotros cuando entregamos la póliza y cobramos la prima? Hay algo adicional que tenemos que hacer. Solicitar prueba de asegurabilidad. Por ahí, sí y no. 50-50, Luis. 50-50. Pero sí es por ahí. Ujú. Cuando nos entregan la póliza, cuando nos dan el pago de prima, Ujú. Cuando nos pagan la prima, hay algo que tenemos que hacer nosotros. darle un recibo. No porque ya hay póliza, O sea, Ah, ok, cuando entregan la póliza, ok, no la solicitud, sí. ¿sí? Ya, o ya sea, hay. Explicarle al beneficiario toda la póliza, sentarse con él a discutir la póliza. Y darle los recibos, los dos. Ok, no hay recibo, o sea, la póliza, es el resumen de póliza, ¿verdad? Ya va ahí, o sea, ya la póliza se emitió, la empresa ya cumplió su parte. Entonces, ahora, cuando inicia la cobertura, ¿qué tiene que hacer el agente? Bueno, cobrar la prima inicial, ¿verdad? Y entregar la póliza. Pero para eso hay algo adicional que tiene que hacer y es, ojo que es pregunta de examen, verificar la salud continua. Oh, Oh, sí, ya. sí. Ojo porque eso es pregunta. Yo no sé quiénes han presentado ya el examen anteriormente, pero saben que ese tema viene en el examen. Salí con tu no. Yo presenté el examen ya. Bueno, Oh, hace en finales de agosto. oye, ya. No sé si recuerda esa pregunta, Nick, pero sí, ¿qué es lo que tiene que hacer el agente? Ojo, si no ha pagado la prima y ya se emitió una póliza, entonces el agente tiene que cobrar la prima y verificar la salud continua del prospecto. Sí, ¿Sí? esa sale, esa es fija, profesor. Esa es una pregunta, gracias. Esa es una pregunta que se frecuenta constantemente para que lo tengan presente. Déjenme ver si les encuentro alguna preguntita aquí relacionada con el tema de contratos. yo presento el viernes, profe. Excelente, ya esperamos tener ahí la experiencia, Luis, ¿verdad? Pero no Eh, sé cuál eh, va a decir. Solo les digo, ubiquen palabras claves. Miren, créanme que el objetivo, perdonen que yo redunde mucho en lo mismo, pero
Lo que tratamos es de poner las cosas lo más simples y llévenlo a la realidad. Cuando lo empezamos a llevar a la realidad, ¿verdad? Porque yo sé que la teoría es muy extensa y nos perdemos, pero si sabemos cómo funciona, por lo menos ahorita, perdonen que me haya detenido en la parte de contratos, ¿verdad? Pero si sabemos cómo funciona ese proceso, porque la aseguradora lo que busca es reducir el riesgo. Recuérdense que la aseguradora al final la aseguradora es la que tiene más que perder que el asegurado. Entonces busca reducir ese riesgo y por eso pasa por todos esos filtros. Entonces, si yo sé en qué momento se paga la prima, ¿qué pasa? Si se paga antes, ok, entrego recibo condicional. Si se paga después, bueno, se emite la póliza, no hay cobertura. Entonces tengo que verificar la salud del cliente. Entonces, todos estos pasos, ¿verdad? Son parte del día a día que nosotros como agentes tenemos que hacer. Pero cuando lo vemos en la teoría o cuando estamos leyendo capítulo, ¿qué es recibo? Ok, ahí no nos damos cuenta de ese proceso porque es teoría, pero ya llevándolo a la práctica lo vemos un poco más simple. Entonces, de verdad, presten atención a esas palabras clave que eso nos va a ayudar mucho. Patricio, tengo la mano levantada. Sí, profe, una preguntita acerca de eso. Ok, uno cobra la prima y hace la prueba de, uno verifica el estado de la salud del paciente. ¿Qué pasa si en ese momento ya uno ve el cambio del estado de salud del paciente? Uno mismo le deja saber en ese momento al paciente de que no va a ser asegurable, o la compañía le deja saber al cliente, perdón, cómo funciona ese. Gracias, Patricio, por la pregunta. ¿Qué es lo Ujú. que Sí, debemos hacer? Lo que procede acá es notificar a la aseguradora porque es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso me lleva a otra pregunta. Miren, como una pregunta lleva a otra, ¿no? Pero nosotros como agentes de seguros, representamos a quién. la compañía. Compañía. Entonces, como nosotros estamos representando a la empresa, entonces es nuestro deber verificar estos riesgos. ¿Por qué? Porque él no ha pagado, no hay una contraprestación. Entonces la empresa, antes de dar la cobertura, quiere verificar, ok, si hay vamos a suponer que de repente yo estaba con el cliente y cuando voy a verlo, el cliente ya no tiene pelo, ¿verdad? Hay algo grave ahí. Entonces, mi deber como agente es darlo a la aseguradora. En este caso, la aseguradora lo que es pedir un historial, ¿verdad? Del cliente o del asegurado, va a pedir un historial médico. ¿A quién se lo va a pedir? A Almir, la Almir. Al MIR, es el buró, gente. ¿verdad? También. Entonces, el buró es el que se encarga de investigar o que investiga el prospecto. Entonces ya puede, entonces, ¿qué sucede acá? Recibe un reporte y se dan cuenta que hubo un cambio. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, la aseguradora pasa algo. Eso tiene un nombre. Se hace a ver si alguien me lo dice. Clasificación. Correcto, Luis. Una reclasificación, ¿verdad? Correcto, Luis. Vamos, Luis, con esa licencia. ¿Sí? Se hace una reclasificación porque lo que nosotros como agentes hacemos es clasificar el riesgo, ¿cierto? Entonces, Ujú. está en un riesgo estándar. Entonces ya hubo un cambio de salud, ok, nos vamos a la aseguradora y la aseguradora viene y dice, ok, si la persona no reflejó esa información, hubo ocultación, ¿verdad? Entonces, recuérdense que si está dentro de los 2 años, que eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana, ¿verdad? Pero si está dentro de los 2 años, eso se conoce como un periodo disputable. Entonces, la aseguradora va a disputar, ok, un reclamo. Entonces, lo que nosotros hacemos es ok, lo reportamos a la empresa y la empresa puede hacer una reclasificación. Entonces puede que el cliente lo siga asegurando, pero ya no está en un riesgo estándar. Ahora está en un riesgo Substandard. subestándar. Correcto. Entonces está en un riesgo subestándar y eso significa que va a haber un impacto en la prima. O sea, la prima va a cambiar y eso se le notifica al cliente, ¿verdad? O al asegurado antes de darle la cobertura. Se le dice, ok, como hubo un cambio, una variante en la salud, entonces a menos de que él acepte el cambio y si no, pues igual la empresa se retracta. Legalmente, ¿por qué? Porque está dentro de su periodo disputable. Lo puede hacer. No sé si me doy a entender, si respondo la pregunta. Sí, sí, muy bien, gracias. Sí, con gusto, Patricio. No sé si hay alguna otra pregunta relacionada con este tema. Muy bien, vean.
Entonces, bueno, lo que vimos ahorita, si ustedes se dan cuenta, bueno, vimos la parte de Medicare, ¿verdad? Son bastantes preguntas, pero no son complejas, ¿verdad? Podemos responderlas, pero todo esto va amarrado al final, todo, sea salud, sea vida, todo va amarrado a un contrato. Entonces, de esta parte de contrato vienen bastantes preguntas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Va a ser prácticamente disposición, exclusiones y ¿verdad? Coberturas que proveen los contratos de salud, que ha sido una de las secciones más bajas que yo siempre veo en la mayoría de reportes, ¿verdad? Cuando no pasan la prueba por 1 o 2 puntos, regularmente estas áreas son las que más bajan. Por eso les digo, presten mucha atención. ¿Cómo funciona? Si entendemos la lógica, ¿verdad? De cómo funcionan estos contratos, qué es lo que busca la aseguradora, porque al final recuérdense que la aseguradora lo que busca es reducir el riesgo, porque la aseguradora es la que tiene que perder más. Entonces, obviamente nos busca que el riesgo no sea muy alto y si no, pues se va a retractar. ¿Cuánto tiempo tiene para retractarse? Los 2 años, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso, pues así vienen las preguntas, nos las van lanzando, como la que yo les acabo de hacer hace un momento, ¿verdad? Son preguntas capciosas, pero si comprendo el tema, voy a dar con la respuesta. Palabras claves, ¿ok? Entonces, no sé si hay más preguntas, más dudas. Un momentito, que no he visto el chat, veo que tengo mensajes aquí, ok. Dice aquí, ok, esta era hace un momento de la garantía. No entiendo, perdón Alexa, que hasta ahorita vi el chat. No sé a qué se refiere con la garantía o en qué parte, ¿verdad? Pero si me puedes poner ahí y si no hay ninguna otra pregunta, ok, listo. Gracias Alexa. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, vamos a dejar aquí la clase el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, ¿verdad? Saben que ustedes me la pueden traer o me la pueden enviar. Yo les he dicho siempre, ¿verdad? Si tienen dudas, también me pueden escribir por chat. También saben que estoy en la disposición de compartirles recursos. A algunos todavía les debo algunos recursos porque no me gusta compartir contenido a, ¿verdad? Al azar, sino que me gusta por lo menos darles contenido que sea más relevante para el estado al que están presentando. Por eso sé que algunos tengo todavía pendientes, no me he olvidado de ellos. Espero responderles lo más pronto posible. Así que, bueno, les deseo una feliz noche a todos. Nos vemos el día de mañana. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz descanso. Feliz Cuídense. noche. Buenas noches. Gracias. Muchas Buenas gracias, noches a profesor. todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Para